El sabor de la sangre y el frío acero fueron lo último que Yuri sintió antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. De repente, un rayo de sol cegador atravesó sus párpados y el olor a jazmín reemplazó el hedor del campo de batalla. Al abrir los ojos, se encontró mirando el techo de seda de su antigua habitación en el palacio de Briole. Sus manos, que recordaba callosas y cubiertas de cicatrices, eran ahora suaves y pequeñas como las de un adolescente. Yuri corrió hacia el espejo de cuerpo entero y vio el rostro de su yo de 16 años reflejado en el cristal pulido. No era un sueño ni una ilusión de la muerte, pues el flujo de maná en su pecho se sentía extrañamente real. Había regresado exactamente 10 años atrás, al día previo a la ceremonia de sucesión que marcó el inicio de su caída. Los recuerdos de la traición del imperio y el incendio de su capital ardían en su mente como brasas vivas. Esta vez no permitiría que los aristócratas corruptos vendieran su reino por unas monedas de oro. Se vistió con su ropa de entrenamiento más sencilla, rechazando las sedas ostentosas que solía preferir. Salió de sus aposentos, ignorando a los sirvientes que se inclinaban confundidos por su inusual prisa. Sus pasos lo llevaron directamente a los jardines traseros, donde se encontraba la vieja piedra de entrenamiento de su abuelo. El linaje de Briole poseía un poder oculto que él solo descubrió demasiado tarde en su vida anterior. Cerró los ojos y comenzó a respirar siguiendo el ritmo de la técnica del corazón de hierro. El maná en su cuerpo actual era escaso y rebelde, golpeando sus venas como si fueran de cristal. No cedió ante el dolor, forzando la energía a circular a través de sus circuitos mágicos aún subdesarrollados. Cada segundo de meditación sentía como si estuviera reconstruyendo su propio ser desde adentro hacia afuera. Tras una hora de agonía, una chispa plateada estalló en su núcleo señalando la apertura del primer círculo. Yuri cayó de rodillas, jadeando pesadamente, pero con una sonrisa feroz grabada en su rostro. Tenía el conocimiento de un mercenario de nivel maestro en el cuerpo de un joven prodigio. Tomó una espada de madera de un estante cercano y comenzó a practicar las formas básicas del estilo Briole. Sus movimientos no eran los de un principiante, sino tajos letales y eficientes perfeccionados en 1000 batallas. Desde las sombras del balcón superior, un caballero veterano observaba los movimientos del príncipe con asombro. El caballero nunca había visto tal letalidad en alguien tan joven, mucho menos en el príncipe mimado. Yuri ignoró la mirada, concentrándose únicamente en sincronizar su maná con el filo de la madera. Con un grito seco descargó un golpe contra un maniquí de entrenamiento, partiéndolo por la mitad instantáneamente. El silencio volvió al jardín mientras los restos del maniquí caían pesadamente sobre la grava. Sabía que su fuerza física no sería suficiente para enfrentar lo que vendría en los próximos meses. Necesitaba recuperar los artefactos perdidos de su familia antes de que los traidores pusieran sus manos sobre ellos. Pero primero debía purgar la debilidad de su propia casa, empezando por su guardia personal. Escuchó pasos acercándose y reconoció el andar pesado de Sir Kael, su instructor de esgrima de aquel entonces. Kael era un hombre que en el futuro lo traicionaría entregando los planos de las defensas al enemigo. ¿Príncipe Yuri finalmente ha decidido dejar de dormir hasta el mediodía?, preguntó el instructor con tono burlón. Yuri lo miró fijamente, una mirada que hizo que el veterano retrocediera un paso instintivamente. Sir Kael, tome su espada y muéstreme qué tan oxidado está su brazo, ordenó Yuri con voz de mando. El instructor se rió, desenvainando su espada de acero real, pensando que sería un juego de niños. El choque de la madera contra el acero resonó en todo el patio, desafiando las leyes de la física. Kael no podía creer que la pequeña espada de madera de Yuri no se hubiera roto bajo su fuerza bruta. Con un movimiento fluido, Yuri se deslizó por debajo del guardia y golpeó su muñeca con precisión quirúrgica. La espada de acero voló por los aires y aterrizó a varios metros de distancia, vibrando en el suelo. «Está despedido, Kael. No necesito traidores ni mediocres en mi guardia», sentenció el príncipe.
Mientras Kael se alejaba jurando venganza, Yuri sabía que este era solo el primer paso de su larga lista de limpieza. Se sentó de nuevo a meditar, sintiendo cómo el maná del mundo comenzaba a reconocerlo como su legítimo maestro. Una presencia sombría lo observaba desde los árboles, una que no pertenecía al palacio ni a este tiempo. El aire se volvió gélido de repente y un susurro distorsionado llamó su nombre desde el vacío. Yuri se dio cuenta de que su regreso no había pasado desapercibido para las entidades que vigilaban el destino de los hombres. Las sombras de la ciudad parecían susurrar secretos que solo un hombre que ha muerto puede comprender. Yuri sabía que el poder del trono no bastaría para detener la tormenta que se avecinaba sobre Briole. Sus pies lo guiaron hacia el sector más peligroso del reino, un lugar donde la ley no se atrevía a entrar. En su vida anterior, estos callejones fueron el refugio de los traidores, pero ahora serían su cuna de héroes. Sus ojos divisaron una figura solitaria que limpiaba una espada oxidada frente a una herrería en ruinas. Aquel hombre era Kael, el caballero que en el futuro lideraría la rebelión contra el imperio antes de ser traicionado. Yuri se acercó al guerrero con la elegancia de un príncipe y la frialdad de un mercenario veterano. El príncipe le ofreció una bolsa de monedas de oro, pero Kael ni siquiera levantó la mirada de su acero. El guerrero escupió al suelo, dejando claro que su lealtad no estaba a la venta por simple metal. Yuri susurró entonces un nombre que Kael solo mencionaba en sus pesadillas más profundas. El acero de la espada cayó al suelo con un estruendo metálico mientras el rostro del guerrero se ponía pálido. Yuri le prometió venganza contra los que masacraron a su batallón en la frontera norte. Sin mediar más palabras, el guerrero se arrodilló jurando una vida que ya consideraba perdida. Pero Kael era solo el primero de los muchos pilares que Yuri necesitaba reconstruir. El siguiente objetivo se encontraba en los muelles, donde el comercio ilegal alimentaba la corrupción del reino. Una banda de matones rodeó al príncipe, atraídos por las finas telas de su capa real. Yuri no desenfundó su espada, sino que simplemente ajustó sus guantes de cuero con calma absoluta. En un parpadeo, el aire se llenó del sonido de huesos rompiéndose y gritos ahogados. Yuri utilizó los puntos de presión que había aprendido durante sus años como mercenario en las tierras yermas. 10 segundos después, los atacantes yacían en el suelo mientras el príncipe ni siquiera jadeaba. Desde las sombras de un almacén, una joven con ojos de gato observaba la exhibición con asombro. Era Mia, la espía más talentosa del gremio de ladrones, cuya familia sería exterminada en 3 años. Yuri lanzó un pequeño medallón de plata hacia la oscuridad donde ella se escondía. Le ordenó que entregara un mensaje al rey de los mendigos sobre el regreso del verdadero heredero. Mia desapareció en el aire, pero Yuri sabía que la curiosidad de los ladrones era su mejor herramienta. Mientras tanto, en el palacio real, los consejeros corruptos empezaban a notar el cambio de actitud del príncipe. El conde Valerius, la mano derecha del futuro emperador invasor, fruncía el ceño ante los informes. No comprendían cómo el príncipe inútil había derrotado a los mejores instructores en una sola mañana. De vuelta en su habitación, Yuri comenzó a trazar un mapa de las líneas de mana del reino en el suelo. Necesitaba despertar el corazón de Briole, una técnica prohibida que solo los reyes de sangre pura podían dominar. El proceso era como quemar sus propias venas, pero el dolor era un viejo amigo para él. Una explosión silenciosa de energía recorrió sus extremidades, fortaleciendo sus músculos más allá de los límites humanos. El tiempo corría y la primera ola de monstruos atacaría la aldea fronteriza de Oakhaven en una semana. En su vida anterior, esa aldea fue borrada del mapa, marcando el inicio del colapso del reino. Esta vez, los invasores se encontrarían con un muro de acero y fuego en lugar de campesinos indefensos. Kael apareció en el balcón de la habitación, ahora vistiendo una armadura ligera y portando una espada de calidad. Informó que había logrado contactar a otros 3 caballeros que compartían su desprecio por la corrupción palaciega.
Estos hombres no servían al rey actual, sino a la idea de lo que Briole una vez representó. Yuri asintió sabiendo que el núcleo de su nuevo ejército estaba finalmente tomando forma. Sin embargo, una gárgola de piedra en el tejado cercano pareció mover sus ojos rojos hacia el príncipe. Un cuervo negro aterrizó sobre el hombro de la estatua, observando con una inteligencia sobrenatural. Alguien o algo estaba monitoreando cada movimiento del príncipe, enviando informes a un rincón oscuro de otro continente. Yuri sintió un escalofrío en la nuca y desenvainó su espada en un movimiento fluido. No importaba quién estuviera mirando, él ya no era el príncipe débil que podían pisotear. De repente, una flecha negra con un mensaje atado impactó justo a los pies de Yuri, con el sello de la orden de asesinos más peligrosa del mundo. Yuri observó la flecha negra que vibraba aún en el suelo a sus pies. Sin dudar, el príncipe recogió el proyectil y desenrolló el pequeño pergamino sellado. El mensaje confirmaba que la vanguardia del imperio ya había cruzado las tierras fronterizas del norte. Era el momento de poner a prueba a los caballeros que había reunido con tanto esfuerzo. Con un gesto firme, ordenó a sus comandantes que prepararan a la legión para la marcha inmediata. Al amanecer, el estandarte de la casa Briole ondeó con orgullo frente a cientos de hombres armados. Yuri cabalgaba al frente, sintiendo el peso de su armadura y de su vida pasada. El príncipe sabía que el desfiladero de Kazad era el punto perfecto para una emboscada. A lo lejos, el retumbar de tambores de guerra orcos comenzó a sacudir la tierra. Una horda de pieles verdes emergió de la espesura, liderada por el despiadado comandante Grom. Los orcos cargaron con una furia ciega, ignorando el peligro que los acechaba desde las alturas. Yuri levantó su espada, la cual empezó a brillar con una luz azul intensa y pura. Los arqueros de Briole soltaron una lluvia de flechas encantadas que cubrió el cielo por completo. Las flechas impactaron en las filas enemigas, provocando explosiones de energía que diezmaban a los orcos. Grom rugió al ver caer a sus guerreros y golpeó su escudo para reagrupar a los sobrevivientes. Yuri espoleó a su caballo y descendió por la colina como un rayo de esperanza. Sus caballeros leales lo siguieron, formando una punta de lanza imparable contra la horda. El primer choque fue brutal, rompiendo los huesos y las armaduras de los monstruos. Yuri desenvainó su espada secundaria y comenzó a trazar arcos de muerte a su alrededor. Un orco gigante intentó golpearlo por la espalda, pero Yuri lo esquivó con una agilidad sobrehumana. El príncipe devolvió el ataque con una estocada precisa que atravesó el pecho de la bestia. «No retrocedan, el honor de Briole está en sus manos», gritó Yuri para inspirar a sus hombres. En medio del caos, sus ojos se encontraron con los de Grom, el comandante enemigo. Grom sonrió mostrando sus colmillos amarillentos y avanzó pisoteando los cadáveres de sus propios aliados. El espacio alrededor de los dos líderes se despejó mientras los soldados se alejaban por el miedo. Grom lanzó un ataque descendente tan fuerte que agrietó el suelo bajo los pies de Yuri. Yuri canalizó su maná hacia sus piernas, saltando en el aire para evitar el impacto mortal. En pleno vuelo, disparó una ráfaga de proyectiles mágicos desde la punta de sus dedos. Grom rugió cuando los impactos de maná quemaron su hombro, pero no se detuvo. El combate se convirtió en una danza de metal y magia que dejaba estelas de luz en el aire. Los soldados de Briole estaban siendo rodeados por refuerzos orcos que llegaban desde el bosque. De repente, una señal de humo verde apareció en el flanco izquierdo, indicando la llegada de los aliados del Bajo Mundo. Los mercenarios y asesinos que Yuri había reclutado cayeron sobre los orcos como sombras letales. Con el apoyo adicional, las fuerzas de Briole recuperaron el terreno perdido con un fervor renovado. Yuri vio la apertura que necesitaba y concentró todo su maná en su espada principal. «Esta vez no dejaré que nadie destruya lo que amo», susurró para sí mismo. Yuri se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en un borrón de luz que atravesó la defensa de Grom.
Con un tajo horizontal perfecto, la cabeza del comandante orco voló por los aires ante el asombro de todos. Al ver a su líder derrotado, los orcos restantes tiraron sus armas y huyeron despavoridos hacia el bosque. El silencio regresó lentamente al valle, roto solo por los vítores de los soldados victoriosos. Yuri envainó su espada y miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba bañando todo en oro. Sus amigos y caballeros se acercaron a él, reconociéndolo finalmente como el verdadero salvador del reino. El futuro ya no era una tragedia escrita, sino una hoja en blanco lista para ser llenada. Con la primera gran victoria asegurada, el tercer príncipe caminó hacia su hogar para reclamar su destino. La historia de Yuri Briole apenas comenzaba, pero esta vez el final sería glorioso.